Shalom mis hermanos, bendiciones. Les habla su servidor Noah Guillén. Es para mí un privilegio volver a conectarme, ¿verdad? Y poder estar con ustedes en esta noche ya, ¿verdad? Y poder disfrutar, ¿verdad? En primer lugar de las misericordias del Eterno y de la misma manera pues comenzar lo que es este estudio, ¿verdad? Que habíamos dicho que lo íbamos a iniciar en este día a las 6:30, hora del Salvador, ¿verdad? Y pues justamente vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a tocar la cuarta parte de nuestro tema, la ley de Elohim o la ley de Dios y el nuevo pacto, ¿verdad? Vamos a estudiar hoy, ya tenemos ya tres videos, tres temas, ¿verdad? Las primeras tres partes, ¿verdad? Podemos encontrarlas ahí en mi Facebook, ¿verdad? Como también en la página El Evangelio del Reino. Eh, Así que pues en esta cuarta parte vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, así, de la obra del Espíritu Santo. En hebreo es el Ruach HaKodesh. El Ruach es la palabra que se traduce como espíritu, ¿verdad? Que también se puede traducir como soplo, ¿verdad? El viento, el soplo. Y la palabra, pues, Kodesh es santo, ¿verdad? En otras palabras, Ruach HaKodesh es el espíritu del santo. Hablar del Espíritu Santo, de verdad que es una de las, eh, ¿cómo decir? Es una de las cosas maravillosas. Pocas veces, digamos, he dado estudios acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Eterno tocaba mi corazón un día de estos, ¿verdad? Y comencé a pedirle, comencé a clamarle, ¿verdad? Para que me diera una revelación más clara y más concisa acerca de la obra del Espíritu, ¿verdad? Es muy importante. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Eh, no había hecho así, ¿verdad? Un estudio un poquito más profundo como lo vamos a analizar en el día de hoy. Eh, de verdad, hablar del Espíritu Santo, hablar del Ruach HaKodesh en los tiempos actuales, diría yo que de verdad, hay mucha confusión, ¿verdad? Hay mucha confusión, principalmente, ¿verdad? Cuando entramos a las redes y comenzamos a ver videos, ¿verdad? De supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, gente, ¿verdad? Cayéndose, gente haciendo y diciendo cosas que de verdad no tienen que ver nada con la obra del Espíritu, ¿verdad? Y es por esta razón, ¿verdad? Que el Eterno ponía en mi corazón el que estudiásemos, ¿verdad? La obra del Ruach HaKodesh, la obra del Espíritu Santo. Ahora, al hablar del Espíritu Santo, la mayoría, ¿verdad? Pues obviamente nos vamos a ir la mayoría se va al Nuevo Testamento, ¿verdad? Quien sea, y lo más seguro es que se va a recordar, ¿verdad? El hecho de tal vez, ¿cómo se llama? De una palomita, ¿verdad? Que está por ahí de una manera simbólica, dice, está reposando sobre nuestro Mesías cuando él hizo Tevilá, cuando él se bautizó, ¿verdad? Algo otro quizás cuando hablamos del Espíritu Santo, se nos va a venir a la mente quizás el libro de Hechos capítulo 2, ¿verdad? En lo que llamamos Pentecostés, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu allá en Hechos, como repito, ¿verdad? Donde pues se ve, ¿verdad?, que dice que hablaban un montón de lenguas, etcétera. Bueno, de hecho son cosas bastante confusas hoy en día, ¿verdad? Pero la mejor manera de poder entender un tema y principalmente, ¿verdad?, del tema como lo es la obra del Ruach HaKodesh, la obra del Espíritu Santo, es yéndonos al inicio, ¿verdad? Es decir, una de las cosas que siempre, ¿verdad?, he dicho en cada uno de mis estudios, es que si queremos, pero de verdad, si queremos entender lo que comúnmente se le llama el Nuevo Testamento, pues hay que irse al llamado o al mal llamado Antiguo Testamento, el Tanakh.
y entender, ¿verdad? Desde un principio, ya que pues obviamente cada una de las cosas que podemos ver, ¿verdad? Dentro de lo que es el nuevo pacto, tiene que estar prometido en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, ¿verdad? Tenemos un pasaje, ¿verdad? En el libro de Amós capítulo 8, verso 7, donde dice, porque no hará nada el Eterno sin que le revele, ¿verdad? Los secretos a sus siervos, los profetas. Por esta razón, ¿verdad? Pues para el inicio, ¿verdad? De esta cuarta parte de nuestro estudio, y que le hemos titulado, pues obviamente, la obra del Espíritu Santo, vamos a acordarnos, vamos a ir, ¿verdad? En primer lugar al Antiguo Testamento. Cuando hablamos, ¿verdad? De Pentecostés, la mayoría inmediatamente, ¿verdad? Se le viene a la mente Espíritu Santo, ¿verdad? Pero verdaderamente la palabra Pentecostés se menciona en la Biblia, ¿verdad? Pero no está relacionada con el Espíritu Santo. Es más, Pentecostés no significa Espíritu Santo, no significa inclusive nada relacionado. Así, la palabra Pentecostés es una palabra griega, ¿verdad? Y digo esto pues porque hay denominaciones inclusive que se hacen llamar pues pentecostales, ¿verdad? Basados supuestamente en el derramamiento del Espíritu Santo, pero esta palabra Pentecostés de verdad no tiene, la palabra en sí no tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa entonces esta palabra? Bueno, lo que quiero es, en primer lugar, hacer una analogía, ¿verdad? Yéndonos a las Escrituras y comenzar, ¿verdad? Pues desde un principio para de esa manera, pues obviamente entender el tema, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer sin antes hacer una oración. Así que vamos a orar a nuestro Padre. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. Te damos gracias en esta noche, Padre, por darnos la vida y permitirnos estar, Padre, pues conectados a esta hora para poder estudiar lo que es tu bendita y santa palabra. Pedimos que tu palabra pues sea para nosotros nuestro alimento y que nos llenes a través de tu espíritu. Bendice cada hermano que está conectado, ¿verdad? A esta hora y me está acompañando en esta transmisión. Y asimismo, pues a los hermanos que también no están conectados, pero que luego van a ver el video, te pido que también sea de bendición hacia donde quiera que llegue esta grabación, este audio, perdón. Bendito eres tú, Adonai, bendito eres tú, porque nos has dado la vida y nos permites, comprender un poquito los dichos de tu boca. Gracias, Padre bueno. Elevamos nuestra oración, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de nuestro amado Mesías Yeshua, y decimos amén. Bien, para ir entendiendo un poquito, ¿verdad? Vamos a comenzar, como les dije, por el principio. De verdad que para entender, fíjense bien, esto del Espíritu Santo, que es algo maravilloso, tenemos que irnos a una de las grandes fiestas del Eterno, ¿verdad? A una de las grandes fiestas del Eterno. Dentro de la Escritura, y más específicamente en el libro de Levítico, capítulo 23, encontramos donde se nos habla acerca de las 7 fiestas del Eterno, las 7 fiestas. Obviamente habían 3, ¿verdad? Hay algunas personas que piensan que son 3, pero realmente la escritura menciona 3, ¿verdad? Pero cuando se habla allá en Deuteronomio 16:16, ¿verdad? 3 fiestas me celebraréis al año, se está hablando de la fiesta de peregrinaje, se le llama la Shalosh Regalim, no significa que solo sean 3. De hecho, pues por eso es que en Levíticos 23 tenemos de verdad todas las otras fiestas, que al final son 7. Hay fiestas, ¿verdad?, que se le llama fiestas de primavera, que están relacionadas con la primera venida del Mesías, y están las otras fiestas, que son las fiestas de otoño, que están relacionadas con la segunda venida del Mesías.
¿verdad? Sin embargo, dentro, vamos a decir, de las fiestas de primavera y de las fiestas de otoño, hay una fiesta que cae un poco como, es un poco intermedia, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a la fiesta de las semanas, a la fiesta de las semanas. Las primeras tres fiestas, ¿verdad? Son la fiesta de Pesaj, ¿verdad? Que se le dice la Pascua. La siguiente es la fiesta de los ácimos, los panes sin levadura, ¿verdad? Que es la fiesta de Hagamatzot. La tercera fiesta es la fiesta de Bikurim o la fiesta de las primicias, que cae en medio de la semana de ácimos, ¿verdad? Ahí tenemos tres fiestas y luego tenemos una cuarta fiesta, ¿verdad? Y justamente estamos en los días en los cuales después de la Pascua se hace un conteo de 7 semanas, ¿verdad? Como lo dice Levítico 23, para llegar a la cuarta fiesta, ¿verdad? Es decir, se cuenta, ¿verdad? Después de Pesach se hace un conteo de 7 semanas, es decir, 49 días, y el día siguiente, después del día número 49, ese día va a ser el día 50, ¿verdad? Y ese día, en fin, ese día se celebra la fiesta de las semanas, llamada en hebreo la fiesta de Shavuot. Shavua es semana y en plural es Shavuot, la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Que es justamente una fiesta en la cual justamente de acuerdo a Levíticos, ¿verdad? Como dije, se cuentan 7 semanas, 7 por 7 es 49, y el día que sigue después de las 7 semanas es la fiesta, es decir, el día número 50. Eso es bien importante que cada uno de nosotros lo podamos ir entendiendo, ¿verdad? Porque dentro de la palabra, dentro de las escrituras, los números no simplemente son números, ¿verdad? Los números significan algo, así como que yo le pregunte a alguien, mire, ¿y cuál es el número perfecto? Me va a decir el número perfecto es el número 7 y no es cierto, ¿verdad? En muchas oportunidades se habla acerca del 7, que representa la perfección de nuestro Mesías y la perfección de la ley de Dios, o sea, de la Torá. Eso lo dice Salmo 19, Salmos capítulo 19, verso 7. Ahí dice que la ley, es decir, la Torá del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Entonces, de la misma manera, podemos hablar del número 50. Fíjense bien, el número 50. Este número 50 bíblicamente representa la libertad. Libertad, eso significa el número 50, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? Que de la misma manera, ¿verdad? Que se hace un conteo y estamos en esos días. Ahorita estamos en los días que usualmente se le llama la cuenta del Omer, ¿verdad? Donde se cuentan las 7 semanas para llegar a la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. También, ¿verdad? En el tiempo antiguo, ¿verdad? Se hacía otro conteo y esto tiene que ver con la tierra de Israel, con Eretz Israel, y es el conteo de la Shemitah. ¿Qué es el conteo de la Shemitah? Bueno, es de que 6 días está declarado en la palabra que el pueblo debía, o sea, podía trabajar la tierra, pero 6 años, ¿verdad? Y el séptimo año tenía que dejar descansar la tierra. ¿Qué sucede esto? A ese año se le llama el año de la Shemitah. Pero luego después, ¿verdad? Luego de 7 semanas de años, ¿verdad? Es decir, al llegar a los 49 años, el año número 50 era proclamado el año del jubileo, ¿verdad? El año del jubileo. La palabra jubileo, ¿verdad? Es la palabra que tiene que ver con libertad. De hecho, hay varias palabras en el idioma español que comparten la raíz, ¿verdad? Por ejemplo, júbilo, ¿verdad? Está hablando de alegría, júbilo. También cuando alguien ha trabajado ya por muchos años, ¿verdad? Y dicen ya se jubiló, es decir, ya está libre, ya no va a trabajar, ahora pues le van a pasar una pensión. Entonces, esta palabra jubileo tiene que ver con alegría, tiene que ver con júbilo y tiene que ver con la libertad bíblicamente hablando. Por ejemplo, les doy las citas nada más, Levíticos 25:10, ahí dice que se santificaría el año 50
y al año 50, después de cumplir 7 ciclos de Shemitah, se haría pregonar libertad en la tierra a todos los moradores. ¿Vea? Eso es y cada uno volverá a vuestra posición. Bueno, de verdad, había mucha alegría porque inclusive, ¿verdad? Cuando una persona compraba una casa, la casa no podía estar, o sea, no pertenecía a él, sino que hasta el año del jubileo era de vuelta. De verdad, era un año, como dijo nuestro Mesías en cierto momento, ¿verdad? Él había venido a proclamar el año agradable del Eterno, ¿verdad? Se dice que esa cita basada en Isaías 61:1, ¿verdad? Está hablando de un año del jubileo. Ahora, cuando hablamos de la libertad, ¿verdad? De libertad, la Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el Salmo 119, verso 45, las Escrituras nos dicen, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, ¿verdad? Y el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 25, nos dice también, mas el que mira atentamente a la perfecta Torah, la perfecta ley, Salmo 19:7, ahí dice que la ley es perfecta, y luego dice, la de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Estos textos es para que nosotros veamos, ¿verdad? Que cuando hablamos de el jubileo estamos hablando de libertad y estamos relacionando el número 50, ¿verdad? Y hablando acerca de la ley de Dios, la Torá, ¿verdad? Que de acuerdo a las Escrituras y también al Salmo 119, verso 45, decía el salmista, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Vamos a ver lo que nos dice acá Éxodo capítulo 5, verso 1. Éxodo capítulo 5, verso 1. Y dice así, dice, después de esto Moisés y Aarón entraron al faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, ¿verdad? Podemos ver acá de que las Escrituras nos dicen de que Moisés, ¿verdad? Y a Aarón le dicen a Faraón que dejara libre a Israel a que le celebrara fiesta en el desierto. Bueno, uno dice, ¿y cuál fiesta iban a ir a celebrar? Bueno, Éxodo capítulo 10, verso, vamos a ver, Éxodo 10:9. Dice así, y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos fiesta solemne del Señor. Bueno, el punto es de que a qué fiestas se están refiriendo. Bueno, aquí es donde comenzamos a entrar en detalle. Cuando nuestro pueblo de Israel es liberado, ustedes saben que Moisés, ¿verdad? Pues venía dirigiendo a nuestro pueblo, pasan el Yan Suf, ¿verdad? Es decir, el mar de los juncos, y después de pasar este mar, mal llamado Mar Rojo, la otra vez explicaba que es una traducción incorrecta, es decir, Mar Rojo, ¿verdad? Y luego después de que los enemigos, ¿verdad? Son derrotados, ellos salen invictos, ¿verdad? El Eterno les da la victoria, hay danzas, hay cánticos, ¿verdad? Miriam, la hermana de Moisés, María, se aparece como María, ella ahí en la Biblia, ¿verdad? Dice que sale danzando con las otras mujeres, con pandero, bueno, hubo mucha alegría, Moisés también igual entona un cántico de alegría al Eterno, ¿verdad? Por la salvación que habían recibido. Después de ello, ¿verdad? Moisés lleva al pueblo rumbo al Har Sinaí, es decir, rumbo al monte Sinaí, ¿verdad? Van rumbo al monte Sinaí y justamente al día 48, oigan bien, al día 48 el Eterno le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que se santifiquen hoy y mañana, porque al tercer día descenderé a ojos de toda la congregación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que justamente, ¿verdad? Al día número 50 es entregada, por decirlo así, el Eterno, fíjense bien,
llama a Moisés para entregarle las tablas de la ley, es decir, las tablas de la Torá. Las tablas de la ley fueron entregadas en el día 50. Ahora bien, las escrituras nos cuentan en el libro de Éxodo capítulo 19 y el verso 1, dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel delante del monte. Bueno, aquí los hijos de Israel estaban llegando al monte Sinaí, ¿verdad? Y por cierto, este pasaje, el número 2, es el primero en la Biblia donde aparece, donde aparece una palabra refiriéndose a todo Israel como un solo hombre, como un solo pueblo. Y es cuando dice, y acampó. Es decir, que cuando ellos estaban ahí, de acuerdo a la palabra, había unidad, estaban unidos como un solo hombre, ¿verdad? Había unión en ese momento, ¿verdad? Y esto nos hace recordar lo que dice el Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en uno, ¿verdad? Al final del Salmo dice: porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. Bueno, este aspecto es importante conocerlo. Veamos lo que dice Éxodo 19:3. Éxodo capítulo 19 y el verso 3. Dice: Moisés subió al Eterno y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis, verso 4, lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Aquí, ¿verdad? La nación de Israel estaba a punto de recibir la ley de Dios, es decir, la Torá, ¿verdad? Que iba a estar escrita con el dedo del Eterno. Yo creo que nos recordamos, ¿verdad? En esos capítulos, capítulo 19, capítulo 20, donde las escrituras nos cuentan de que aquel monte humeaba, ¿verdad? Y humeaba, y de verdad ¿cómo decir? Para los hijos de Israel fue algo, ¿cómo decir? No tan, ¿cómo sería la palabra? Atemorizante hasta cierto punto, ¿verdad? Porque las escrituras dicen que se veía el humo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo se llama? El humo obviamente viene del fuego, ¿verdad? Y se oía también la voz del shofar, aunque en las Biblias solamente dice que, ahí dice, la palabra que se ocupa es, no me recuerdo ahorita qué palabra, pero no, obviamente no va a ocupar la palabra shofar, sino que, bocina, ahí dice que la bocina la voz de la bocina se hacía más fuerte y más fuerte. Esa palabra bocina en hebreo es la palabra shofar. Si no entendemos qué es eso, vamos a pensar que, bueno, no sé, mucho menos antes no habían bocinas como las que hay hoy, ¿verdad? De aparatos electrónicos, ¿verdad? Era el shofar el que se iba haciendo cada vez más fuerte, el sonido se hacía más y más fuerte. Ahora, dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 23, verso 29, no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca, dice el Señor, ¿verdad? Ya nos podemos recordar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nuestro pueblo Israel venía en el desierto, las escrituras nos dicen, ¿verdad? Que una columna de fuego venía delante de ellos, ¿verdad? Además de darles calor, los alumbraba durante la noche. De la misma manera, ¿verdad? Ya en Génesis capítulo 15, cuando nuestro padre hace un pacto con Abraham, ¿verdad? También, ¿verdad? Mientras él está durmiendo, se ve una antorcha de fuego y un horno humeante que pasa en medio de los animales divididos en aquel tiempo, ¿verdad? También, ¿verdad? Cuando hablamos del fuego, ¿verdad? También se habla de las carrozas celestiales, ¿verdad? Como el caso de la que se llevó a Elías. Se habla de la zarza también, ¿verdad? Porque también la escritura dice que cuando Moisés habla con el Eterno, dice que la zarza no se consumía, porque había fuego, pero no se consumía,
¿verdad? Y también en el libro de Deuteronomio capítulo 33, verso 2, estos pasajes es para que vayamos relacionando la Torá del Eterno con el fuego. Esa es la palabra del Eterno. Dice Deuteronomio 33, 2. Dijo el Eterno, vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Dice, resplandeció desde el monte Parán y vino entre 10 millares de santos. Vea qué es lo que traía. Con la Torá de fuego, oiga, a su mano derecha. Eso es lo que está diciendo, la ley de fuego, la Torá de fuego, a su mano derecha. Porque la Torá es fuego, el fuego del Eterno. Por eso es que quiero que esto lo voy, ¿cómo decir? He comenzado desde un inicio, ¿verdad? Porque tenemos que entender a la luz del antiguo pacto, a la luz de todo el Antiguo Testamento, por decirlo así, vean las palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay unas alabanzas que se cantan, ¿verdad? Pero no hay mucho entendimiento al respecto de lo que... Y la gente, digamos los hermanos, hablan de fuego. Y por ejemplo, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies, fuego Pentecostés. Está hablando, relacionando el fuego. Lo están relacionando con Pentecostés. Fíjense, fuego, fuego. O sea, y en realidad esas palabras, lo que está diciendo es verdad. Ahora, ¿por qué estamos siguiéndonos hasta acá? Para que veamos que todo esto, ¿verdad? Justamente con el Espíritu Santo, que es hacia donde vamos, está amarrado con la Torá, es decir, con la ley de Dios, con la palabra del Eterno. Por eso es que estamos iniciando este tema desde acá. Y aunque yo sé, ¿verdad?, que no lo vamos a terminar hoy, es decir, vamos a seguir con otras partes del mismo tema, de este tema que comenzamos, como es la ley de Dios y el nuevo pacto, y aquí hemos entrado ya a entender acerca del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y tener de esa manera las cosas lo más claro posible, ¿verdad? Y no llegar a pensar de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso no es así. Para comenzar, no es persona, es espíritu. De verdad que hay muchas cosas que no están bien hoy en día. Pero sigamos. Bueno, ¿qué es lo que pasó en aquel tiempo cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí? Bueno, las Escrituras nos dicen que el Eterno hizo un pacto, ¿verdad? Hizo un pacto con la nación de Israel, ¿verdad? Entraron en pacto, ¿cómo decir? En aquel momento Moisés fue el mediador y el pueblo el receptor, y el Eterno estaba entregando su ley, es decir, su Torá. Ahora, de acuerdo a las Escrituras y también a lo que hemos venido hablando en nosotros videos, ¿verdad? Sobre este mismo tema que hemos grabado, hemos venido pues viendo, ¿verdad? O explicando qué fue lo que pasó, ¿verdad? Con nuestro pueblo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hemos dicho en los videos anteriores que ese pacto tuvo un defecto, ¿verdad? Y ese defecto, el cual pues lo menciona Hebreos capítulo 8, ¿verdad? Es que a nuestro pueblo realmente le faltó fe, ¿verdad? Fue incrédulo. Y por esta incredulidad, ¿verdad? Su corazón se convirtió en un corazón de piedra y pues quedaron todos tendidos en el desierto. Ya solamente entraron a la tierra prometida Josué y Caleb y aquellos que tenían, bueno, por lo menos en el momento que se dio el edicto, todos los que tenían menos de 20 años, ¿verdad? De ahí los demás quedaron tendidos en el desierto a causa de la dureza del corazón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este pacto? ¿Verdad? Y vemos que estamos hablando de esta fiesta, ¿verdad? Porque la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Que más adelante en el libro de Levítico se va a mandar a guardar, es decir, que el Eterno va a decir de que después de la Pascua van a contar 7 semanas para celebrar la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot, donde nuestro pueblo, cada vez que venía la fiesta de Shavuot, estaba celebrando la entrega de la Torá, es decir, la entrega de la ley de Dios, cada año, de año en año. De año en año, ¿verdad? Después de la Pascua, eso está en Levíticos 23, vuelvo a repetir, ¿verdad? Nuestro pueblo venía celebrando la fiesta de Shavuot. Es decir, venía celebrando, cada vez que celebraban la fiesta de Shavuot, de año en año, de año en año, venían celebrando la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. Ahora,
De acuerdo a las Escrituras y más específicamente en el libro de Jeremías capítulo 31 y el verso 31 al 33 nos dicen de la siguiente manera. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Oiga bien acá, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Bueno, el Eterno acá en el capítulo 31 y verso 31 de Jeremías anuncia el nuevo pacto. Fíjense bien, anuncia el nuevo pacto y dice el Eterno aquí, ¿verdad? De que no será como el pacto anterior. ¿Qué pasó con el pacto anterior? ¿Qué pasó con el pacto que el Eterno hizo con nuestro pueblo Israel en el monte Sinaí? Bueno, ellos, es decir, nosotros, nuestro pueblo Israel, invalidó el pacto. O sea, lo dejó sin efecto. ¿Por qué lo dejó sin efecto? Porque no lo guardó. Por el corazón de piedra, por el corazón duro a escuchar y a poner en práctica los mandamientos del Eterno escritos en la ley de Dios, es decir, en la Torá, ¿verdad? Pero justamente acá, ¿verdad? Está anunciando el nuevo pacto. Y en el 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, daré mi Torá en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Bueno, es importante esto que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque estamos viendo las escrituras, oigan bien, estamos viendo en las escrituras que oiga bien, una de las, cuando nuestro pueblo salió de Egipto, la primera fiesta que celebraron fue justamente la entrega de la Torá. Ahora, esa es la fiesta que decía, déjanos ir para que el Eterno quería que dejaran ir a Israel para que se les celebre fiesta en el desierto. Ahora, después de que Israel reciba la Torá en el monte Sinaí, ¿verdad? El Eterno en Levítico 23 aparece mencionándoles que ellos deben de celebrar, ¿verdad? Después de la Pascua van a contar 7 semanas y al llegar al día 50 van a celebrar la fiesta de Shavuot, es decir, donde van a celebrar la entrega de la Torá de año en año. Pero hemos explicado, ¿verdad?, de que pasó un problema con este pacto, ¿verdad? Y el Eterno comienza a decir de que en el futuro les va a hacer un nuevo pacto, va a ser un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto lo va a hacer porque nuestro pueblo, ellos, Israel, ¿verdad?, invalidó el pacto, ¿verdad? Y vamos a leer pasajes, ¿verdad?, donde se habla de la promesa del nuevo pacto. Y vamos a ir viendo acá cómo es que el Espíritu tiene de verdad un papel súper importante en el entendimiento del nuevo pacto. Súper importante. ¿Y esto por qué? Porque cuando entramos al Nuevo Testamento y no tenemos bases fuertes de dónde está explicado, o dónde está profetizado, o dónde está prometido el Espíritu Santo, y cuál va a ser la obra que le vendría a hacer, si no sabemos qué es lo que venía a hacer el Espíritu Santo, entramos al Nuevo Testamento y confundimos todo, ¿verdad? De verdad. Por eso es que estamos acá yéndonos desde un principio para luego comenzar acá a ver, ¿verdad?, desde dónde se promete el nuevo pacto y qué relación tiene el Espíritu, ¿verdad?, con el nuevo pacto y la venida de nuestro Mesías con el establecimiento de este. El libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Vea. Ezequiel capítulo 11 y verso 19 nos dice de la siguiente manera: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Vea usted acá. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Vea usted cómo justamente en el verso 19 está diciendo el Eterno, ¿verdad?, que le va a quitar el corazón de piedra, ¿verdad?, y le va a dar un corazón nuevo, o sea, un corazón de carne y también un espíritu nuevo. Cuando dice acá un espíritu nuevo, está hablando del espíritu que daría en el nuevo pacto, o sea, es decir, del Espíritu Santo.
Entonces, como podemos observar, en el nuevo pacto, ¿verdad? Hablar del Espíritu que el Eterno pues iba a derramar tiene que ver específicamente con el cambio de corazón, ¿verdad? Con el cambio de corazón de piedra por uno de carne, ¿verdad? Y la obra que él iba a hacer a través del Mesías en ellos, ¿verdad? Si nos vamos a Ezequiel 36, 26, Ezequiel capítulo 36, verso 26, vamos a ver otro pasaje en relación, ¿verdad?, a lo que está profetizado en el Antiguo Testamento acerca de la obra del Mesías, a la obra del Espíritu, cuando el Mesías venga y también pues haga todo lo que él tenía que hacer, vea, todo lo suyo. Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Oiga, aquí vuelve a decir el Eterno: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, ¿verdad? O sea, es decir, así como el pacto es nuevo, el espíritu es nuevo. Y vamos a explicar por qué. Ahora dice, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré, oiga bien, dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando el Eterno acá. Vea. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Estos pasajes son de verdad. O sea, no entender estos pasajes es agarrar el Nuevo Testamento y no entender nada. Es importante esto. Porque el Eterno está profetizando que en el nuevo pacto, cuando venga el Mesías y toda la obra que él hizo, tendría, ¿verdad?, como objetivo al final poner su espíritu y, como lo dice el 27, vamos a releerlo, es importante que lo entendamos bien: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, el espíritu del Eterno, y haré, oiga bien, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Desde acá podemos ir viendo, ¿verdad?, de que cuando el Eterno comienza a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo dentro del nuevo pacto, es decir, nos está diciendo que la obra que Él va a hacer es que Israel, que había sido desobediente a los mandamientos del Eterno, por la dureza del corazón, ya no va a tener un corazón duro, sino que va a tener un corazón de carne, y ahora va a poder guardar los mandamientos, va a guardar los estatutos, va a guardar sus preceptos y los va a poner por obra. Desde acá tenemos que ir viendo, vuelvo y repito, ¿verdad?, qué es lo que el Antiguo Testamento, así, ¿verdad?, como todos lo conocemos, el Tanakh, nos dice que va a hacer al Espíritu cuando venga. Esto es importante, es importantísimo. Vamos a irnos a Ezequiel 39, 29. Y dirán, bueno, ¿y por qué comenzó hablándonos de eso, de la fiesta de Shavuot? Ya van a ver, vamos a amarrarlo de una manera increíble, porque por eso le hemos pedido al Eterno que nos enseñe a trazar correctamente la palabra de verdad, ¿verdad? David le decía al Eterno: la suma de tu palabra es verdad. Es decir, este texto más este otro, más este otro, más este otro. No solamente voy a explicar lo que entiendo y lo que los otros no los entiendo. No, tenemos que amarrarlos todos para no dejar cabos sueltos. Ezequiel 39, 29 nos dice: ni esconderé más de ellos mi rostro. Oiga bien, ni esconderé más de ellos mi rostro. Está hablando del pueblo, de la nación de Israel. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno, el Señor. Bueno, acá todavía no hemos tocado, todavía yo no he dado el estudio de las dos casas de Israel, espero darlo posteriormente, ¿verdad? Pero acá cuando dice, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, está hablando, ¿verdad?, de la nación de Israel, las 10 tribus de Israel, el reino del norte, que había sido, vamos a decir, mezclado en medio de todas las naciones gentiles, ¿verdad? Entonces la promesa del Espíritu acá, como ustedes ven, el Eterno está diciendo de que lo va a derramar sobre la casa de Israel, es decir, su Espíritu. El libro de Joel capítulo 2 verso 28, Joel capítulo 2 verso 28 nos dice: y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne,
y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es interesante que algunas veces cuando he oído algunas predicaciones, ¿verdad? Por ahí dicen, no, es que cuando el Espíritu Santo vino se iba a derramar sobre todos, pero en el Antiguo Testamento solamente venía sobre algunos y se iba. Eso no es así, perdónenme. Eso no es así, son textos sacados de contexto, ¿verdad? Que quieren, ¿cómo decir? Utilizar esos textos, ¿verdad? Y utilizan también la teología del reemplazo y la sustitución de Israel como para decir, ahora la iglesia, ¿verdad? Que está constituida por gentiles, nosotros somos ahora el nuevo Israel o el Israel de Dios, y ya los israelitas físicos y los judíos, ellos pues no creyeron en el Mesías, y así que ahora están destituidos de todo, y ya pues ellos, y ahora nosotros somos el pueblo. Bueno, eso no es verdad, ¿verdad? Tampoco quiero entrar en tema todavía, ¿verdad? Pero son cosas que uno tiene que saber y son cosas que uno tiene que entender, ¿verdad? Algo otros dicen, no, la iglesia nació en Pentecostés. La iglesia no nació en Pentecostés. Otros dicen, no, nació en el año 30, en el año 26, ¿verdad? De la era común, ¿verdad? Tampoco nació allí, tampoco. Yo espero que cuando comencemos a tocar el tema de las dos casas de Israel, el misterio de Israel y los gentiles, podamos ver, ¿verdad? Por medio de las escrituras, toda la verdad.